Para venir con una entrevista aquí en estudio y poder analizar el contexto político que nos viene quejando ya en los últimos días. Precisamente ya me acompaña acá y ante todo muchas gracias por su tiempo y la entrevista al ex jefe de asesores del Ministerio del Interior, el señor Luis Herrera Romero. Bueno, le reitero las gracias por estar acá presentes y en primer lugar, ¿cuáles son los retos más urgentes de Dina Boluarte, ¿no? En estos primeros días de gestión como presidenta de la República? ¿Debería de llamar, convocar o no a nuevas elecciones generales? A ver, queda claro que el primer gran reto es la constitución del gabinete ministerial. Tanto en la figura del primer ministro, una persona que tenga mucha experiencia en el manejo de la cosa pública y capacidad de diálogo con las fuerzas políticas representadas en el Congreso y fuera del Congreso. Y un conjunto de ministros, igual con experiencia, que lleguen a sus respectivas carteras para activar rápidamente las políticas públicas que ya existen. Porque lo que todos entendemos y los indicadores así nos muestran, que hemos tenido prácticamente 20 meses con la economía paralizada, producto de todo este problema que hemos tenido de confianza en el gobierno del expresidente Castillo. Entonces, muy rápido se tiene que reactivar el tema de la gestión de las políticas públicas y el tema económico, porque eso va de la mano con el tema de la solución de la conflictividad que tenemos en este momento. Porque realmente el ciudadano lo que necesita es que le solucionen sus problemas, ¿no? Sus problemas inmediatos, el problema de los ingresos, el problema del valor de las propiedades, el problema de la falta de inversión. Eso se tiene que solucionar y eso va a impactar favorablemente en disminuir la conflictividad ya propia de los grupos políticos que se movilizan por una consigna política, que es lo que está pasando en este momento en algunas plazas del país. ¿Cómo podríamos tomar este mensaje, doctor Luis Herrera, ¿no? Definitivamente ella al momento de juramentar dijo que se quedaría hasta el 2026, pero hay algunas opiniones, incluso sectores de la población en la zona sur del país que exigen pues que ella llame a elecciones generales. ¿Sería esto prudente? En principio no, porque la señora Boluarte lo que está hecho es una sucesión constitucional que está dentro del marco de la Constitución vigente y el periodo es hasta el 2026. La discusión del tema del adelanto de elecciones va en el marco de la discusión política, ¿no? que existe justamente por la inestabilidad que hemos tenido en estos 20 meses y antes, desde el golpe de Estado del expresidente Vizcarra, ¿no? Entonces, y además, obviamente, por todas las carencias sociales que no se han podido superar a lo largo de estos últimos 20 años. Ese tema de debate es un tema estrictamente político y hoy, ahora lo vemos, como digo, a partir de las organizaciones de izquierda que se están comenzando a organizar en función a un reclamo. Están comenzando a contar una nueva historia, ¿no? Ahora estamos ya comenzando a escuchar la historia de que no ha habido golpe de Estado, de que no se llegó a cabo, de que fue solamente un decir, de que el expresidente Castillo no se recuerda qué dijo, y también parte de esa historia que están comenzando a contar en algunas partes del país, de que ha sido drogado, de que le han puesto una pistola en la cabeza. De que ha tomado ayahuasca, creo que es la última versión. O sea, toda esa historia es una historia estrictamente política de la izquierda y va a ser el argumento con la cual van a movilizar sus bases para comenzar a hacer lo que ellos quieren y lo que siempre han deseado, que es el tema de las nuevas elecciones para discutir, entre otras cosas, el tema de una nueva constituyente que cambie la Constitución, porque finalmente ellos no están de acuerdo y nunca lo han estado con el modelo económico, ¿no?, de la economía de mercado, que desde la época del expresidente Fujimori hasta el momento nos ha traído pues los indicadores de crecimiento que tenemos sustancialmente hasta el año 2011, porque del 2011 hacia adelante hemos tenido una especie de meseta, no hemos podido crecer más. Y ese es un gran problema. Entonces, este mensaje, y como oficial de Marina de Retiro, obviamente me siento complacido que se esté fortaleciendo la escuadra nacional. Hay que impulsar mucho el tema del fortalecimiento de nuestra escuadra, pero también, y es bien importante el rol aquí del CIMA, el fortalecimiento del comercio internacional, el fortalecimiento de nuestros puertos. Y todo eso es parte de una visión de país, de una visión de desarrollo. Entonces, por eso decíamos al inicio, la primera
gran tarea del gobierno del presidente de la señora Boluarte es brindar confianza a los actores políticos, a los actores económicos y a los actores sociales del norte que va a tomar el Perú. Y Pero la confianza, en cierta forma, disculpe que lo interrumpa, se está dando porque apenas asumió Dina Boluarte la presidencia de la República, salieron diversas voces, incluso de los partidos contrarios al gobierno, a dar pues su apoyo. Una de ellas ha sido Keiko Fujimori, reconociendo e indicando pues que reconoce a Dina Boluarte como la presidenta, pero además entre esta conformación del nuevo gabinete llama la atención que una de las posibilidades sea precisamente el asesor técnico de quien fuera con Keiko Fujimori en las elecciones, ¿no? Que es Mariano Carranza, me parece. No, estoy equivocándome de nombre. El doctor Carranza, claro, es un economista, ha sido mi profesor en el doctorado, es de las personas que más conocen en materia de economía. La figura del señor Carranza como ministro de Economía ciertamente sería una figura muy fuerte para, como digo, devolver la confianza a los actores económicos nacionales e internacionales. Por eso es que la designación del gabinete es tan importante, porque ahí es que se va a poder ver el perfil, primero de experiencia, de trabajo y sobre todo el norte que va a tomar el gabinete ministerial en materia de gestión pública. Claro, por ejemplo, hay muchos nombres que se están barajando en ministerios, por ejemplo, claves, ¿no? Se dice que como PCM podría ir Jorge Nieto, aunque él no dice ni sí ni no, pero digamos que es una posibilidad, ¿no? Hay diversos nombres: Ana Pari, Eduard Málaga, Alberto Tarola en Justicia, podría ser también Gastón Rodríguez, que en su momento también estuvo en el Ministerio del Interior, luego posteriormente investigado. Más allá de las investigaciones y de repente de los cuestionamientos a las figuras, es el tema del rol. Estamos hablando de personajes no netamente de una izquierda, como lo ha venido presentando Pedro Castillo en estos últimos meses, sino digamos que podríamos tener un gabinete de ancha base, que es lo que se ha estado solicitando y lo que se solicitaba a Pedro Castillo en reiteradas ocasiones, y que de repente Dina Boluarte estaría a punto de poder ir hacia ese norte. Claro, yo entendería, y aquí haría una traducción, cuando hablamos de ancha base, principalmente estamos hablando de profesionales que vengan de distintas canteras, pero que tengan un solo norte. Por ejemplo, yo he trabajado con el doctor Otárola, conozco sus credenciales, él tiene la experiencia suficiente como, por ejemplo, para ser PCM o ministro de Estado. El doctor Mariano González, que ha sido ministro del Interior, justamente retirado de manera injusta y bajo argumentos falsos por el hecho de haber impulsado el tema de la captura de los prófugos por tema de corrupción. Ha sido ministro de Defensa y ministro del Interior, tiene la experiencia suficiente, ¿no?, para, como digo, en este momento, lo que no tenemos tiempo y lo que el gobierno de la señora Boluarte no tiene tiempo es para comenzar a aprender. Tiene que ingresar personas a las carteras que ingresen rápidamente a activar las políticas públicas. Y ojo, en este momento tenemos ministros renunciantes, todavía no designados, y en el caso de Interior tenemos, claro, la policía tiene una estructura comandada por su comandante general, que está dando las disposiciones de inamovilidad del personal policial en prevención de cualquier posibilidad de intento de ataque a las comisarías rurales. Se han tomado disposiciones para el tema del cuidado y protección del armamento de las comisarías rurales, ¿no? En estos momentos tenemos 8 regiones con cerca de 4.000 personas que están de otra manera reclamando, pero se necesita el actor político, ¿no?, que conduzca el sector y cada uno de los sectores, como digo, en la conducción de la política pública. No olvidemos que dentro de pocas semanas comienza el nuevo año fiscal. Claro. 224.000 millones de soles que se tiene que comenzar a ejecutar, y hay que superar pues los indicadores de este año, que han sido bastante malos. Aquí tengo una duda y es en relación al cambio, bueno, un nuevo gobierno, nuevos ministros, se cambia la parte de arriba, pero la parte de abajo, porque Pedro Castillo se retiró y hubo nombramientos. Recordemos que habían cambios en puestos claves cada 2 o 3 meses, gente
que continúa hoy en día en sus funciones. Así es. Que se cambia la parte de arriba, pero no de abajo. ¿Cómo ir en contra de ello? Por eso justamente es que lo que se espera es que este gabinete esté conformado por ministros con experiencia, porque son ministros que ya llegan con una lógica y conocen al equipo. O sea, una primera acción de cualquier nuevo ministro en el sector que sea va a ser necesariamente pedirle la renuncia a todo el personal de confianza designado desde el 28 de julio del año pasado hacia adelante, porque por un tema de confianza y de transparencia no se puede trabajar con los actores que han trabajado en el gobierno del expresidente Castillo, dada la lógica y la condición de que hemos estado gobernados por una presunta organización criminal, dado todos los indicios que hay en las diferentes carpetas. Por el otro lado, hay personal que es nombrado. El personal que es nombrado se le tiene que rotar de inmediato, o sea, tiene que salir, obviamente, de las direcciones que sean consideradas claves o que tengan acceso a información, ¿no?, que es sensible para cada uno de los sectores. Eso solamente lo puede hacer de manera muy rápida un ministro que llega a la cartera, ya conociendo la cartera, ya teniendo experiencia, porque llega con un equipo que llega inmediatamente a poner en marcha el tema. Un ministro que llega sin conocer el sector, ciertamente pues va a tener no va a tener a quien pedirle consejo, va a llegar seguramente con 2 o 3 personas, pero el resto va a ser el personal con el que ya tiene, que lo espera. Y eso en este momento, dadas las condiciones como se ha dado la sucesión constitucional y como digo, todos los indicios que existen de que aquí estamos hablando de una organización criminal, ciertamente no estamos diciendo que todos los funcionarios que han estado en la gestión pública a lo largo de este año y tanto estén inmersos, pero existiendo obviamente esas preocupaciones, lo lógico es que todo nuevo ministro que llegue Claro, esté con su equipo de con su equipo y limpie esa cancha. Eso yo creo que va a ser un acto importante también de devolverle confianza a la sociedad en general, de que estamos hablando de un nuevo modelo, de un nuevo equipo, de un nuevo impulso en materia de gestión pública. Y en su experiencia como ex asesor del Ministerio del Interior, ¿cómo debería ser este ministro? Es una cartera caliente. Diariamente vemos que la criminalidad se ha incrementado, no es un secreto, pero siempre viene esta crítica, a veces constructiva, a veces negativa, de que el ministro del Interior, la cabeza del Interior, debe ser alguien de la policía, ¿no? Esto es algo que se cuestiona, se dice, y en su experiencia, ¿usted cree prudente que debería ser un policía en retiro, de repente alguien que tenga el expertise del manejo policial o de repente alguien que no esté involucrado al cuerpo policial? Como gestor público y con años de trabajo en el sector interior, como consultor, también como jefe de gabinete, y con el respeto que merecen los oficiales generales de la policía, el ministro del Interior no puede ser un comisario. O sea, el error que existe en el sector interior es pensar que el ministro tiene que ser un oficial general, ¿no?, porque él va a conducir la policía. Una cosa es el Ministerio del Interior y sus políticas públicas, y otra cosa es la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú tiene su estructura organizacional, tiene su ley orgánica, tiene sus directivas y tiene a su comandante general y tiene a sus oficiales generales que la comandan. Ellos son los que tienen que encargarse de la parte operativa. ¿Por qué es importante? Y ahí a responder al detalle su pregunta. Un ministro del Interior tiene que manejar la parte política, ¿no?, porque él es el representante obviamente del Ejecutivo. En su relación con el resto de poderes del Estado, la relación del Ministerio del Interior es permanente del día a día con el sistema de administración de justicia. O sea, se tiene que coordinar con el Poder Judicial, con el Ministerio Público a nivel político, con el Congreso de la República para todos los proyectos de ley que se han quedado pendientes, como por ejemplo la modificación del Código Procesal Penal para poder devolverle a la Policía Nacional la capacidad de investigación, ¿no? El ministro del Interior tiene ese rol político, también tiene un rol de gestión, porque el Ministerio del Interior tiene un presupuesto público que se tiene que ejecutar óptimamente. Tenemos, desde el año 2020, yo participé en la elaboración del plan estratégico, el Mariano Santos, al plan estratégico al 2030, por cerca de 16.000 millones de soles para implementar infraestructura a nivel nacional. Los datos nos dicen, la Policía Nacional en este momento por lo menos tiene cerca de 500 comisarías
en estado ruinoso, pero el plan Mariano Santos no tiene recursos económicos para implementarlo. Entonces el ministro tiene que tener esa capacidad de gestión para lograr los recursos para implementar ese plan. Entonces, manejo político, capacidad de gestión, capacidad de mando. O sea, un ministro tiene que tener capacidad de mando sobre la Policía Nacional del Perú, no en el aspecto operativo, porque como digo, eso le corresponde al comandante general y a su estructura de oficiales generales y de ahí hacia abajo, sino en el aspecto de lo que son las disposiciones con contenido de cumplimiento de políticas públicas, que esos son los lineamientos que vienen del Ejecutivo. Entonces, esos son 3 roles que cumple el ministro de Interior, que debe de cumplir el próximo ministro de Interior. Pero en tal caso se debería de tener, por lo que usted me dice, el ministro del Interior, un gestor netamente administrativo, ¿no?, que pueda conciliar, y en este caso debería de tener, digamos, de mano derecha al comandante general de la policía, que le dé los lineamientos, digamos, como usted dice, ¿no? Hay 500 comisarías que están bajísimas en infraestructura. No es un secreto que también en la precariedad, no solamente del Hospital de la Policía acá en Lima, sino a nivel nacional. Esas son situaciones que definitivamente un comandante general de la policía pues lo sabe al revés y al derecho. Entonces, estos detalles debería ser un trabajo en conjunto, no aislado. No, nunca lo es. El comandante general de la policía siempre es mano derecha del ministro del Interior. El tema está ahí, obviamente, ya viene la capacidad de gestión del ministro. Porque el comandante general tenga por seguro que lo primero que va a hacer al nuevo ministro es informarle y decirle, señor ministro, esta es la condición de la institución. Tenemos este plan, estas son nuestras limitaciones, necesitamos este tema. Entonces, y usted que ha estado ahí, lo que pasa es que con sí, su experiencia como asesor del Ministerio del Interior, acá en ATV hemos tenido un sinfín de denuncias respecto al Hospital de la Policía, que falta medicamentos, que falta la implementación, y en su experiencia, cuando ha estado ahí, ¿qué pasa? Porque nosotros cuando hemos ido al hospital nos dicen, no sueltan el dinero desde el ministerio, tenemos los proyectos, tenemos aquí, pero no hay dinero, no nos sueltan el dinero. Entonces, ¿dónde es que se quiebra ello? ahí hay 2 puntos que son, aparte, uno es el manejo de Fospoli, ¿no?, que es el fondo a través del cual se maneja todos los fondos relacionados para la adquisición de los medicamentos que usted indica, ¿no?, que ciertamente tiene que entrar rápidamente en reorganización, porque lo que le han indicado es cierto. Nosotros en 13 días que estuvimos en el sector ya teníamos identificada la problemática de la acción a tomar. Nos faltó el plazo para poder tomarla. Ahora, el segundo aspecto es con respecto a los proyectos de inversión pública. En el caso del hospital, la primera etapa del hospital, que ya concluida, sin embargo, estaba en el proceso de lo que le llaman bata blanca, ¿no?, bata verde, bata gris, para el tema de implementar el pleno funcionamiento. Y para ello lo que encontramos fue contratos que tenían problemas justamente en el momento de ser ejecutados, y por eso es que no concluían estas etapas. Y lo que estaba pendiente de tomar era la decisión para ya llevar a cabo la segunda etapa del Hospital de la Policía. Lo que sucede, que sería materia quizás de otro debate, es que para poder llevar a cabo nuevos proyectos de inversión pública, primero hay que concluir de cerrar el primero. Y dado de que todavía había pendientes en la ejecución de la primera etapa del Hospital de la Policía, no se podía activar en la segunda etapa. Entonces, acciones inmediatas, por ejemplo, del nuevo ministro del Interior, tomar control sobre el tema del Fospoli. Lo del Fospoli es decisión rápida, o sea, esa es decisión del ministro de hacer el cambio que tiene que hacer. O sea, es tan importante como, por ejemplo, reevaluar el tema operativo en seguridad ciudadana, es al mismo nivel de importancia es el tema de Fospoli, porque, claro, hemos recibido un sinfín de denuncias que pacientes oncológicos que lamentablemente no tienen, pues, digamos, el medicamento correspondiente, les dan apenas un paracetamol. En el sector interior, tan importante como la parte operativa policial, es la parte de la demanda social del personal policial. O sea, estamos hablando de problemáticas distintas, pero todas con el mismo nivel de importancia. Entonces, cuando hablamos de los planes operativos, estamos hablando es una cosa. Las demandas sociales. El tema del Fospoli es una cosa. El tema del hospital de policía es otra cosa.
pero en el hospital de la policía nos quedamos cortos, porque también tenemos el tema de la implementación de los hospitales en las macrorregiones. Claro. En las macrorregiones. Tenemos, por ejemplo, la policía con casi 140.000 efectivos, las casas de servicio de la policía. Son poquísimas. Los colegios de la policía Sí, también son. están en problemas, tienen problemas importantes en cuanto al tema del mantenimiento. Por ejemplo, como la Policía Nacional, con la necesidad que existe a nivel nacional de enfrentar el tema de la delincuencia, no tenemos un gran laboratorio central, ¿no? Para la investigación criminal y laboratorios en las grandes macrorregiones. Los proyectos existen. O sea, todo eso que estamos enumerando existe en el Plan Estratégico Mariano Santos 2030. Pero ¿qué es lo que falta? Faltan recursos, pero principalmente falta la decisión para llevar a cabo el tema. Netamente la voluntad, que esperemos que el próximo ministro del Interior realmente pueda atender lo que usted señala, Claro. que no necesariamente tiene que ser un mando policial, tiene que ser un gestor. ¿Por qué? Porque, y con esto, nosotros ¿qué encontramos? El tema del patrullaje de Lima y Callao. Ese contrato termina el 31 de diciembre de este año. Y recién habían solicitado la renovación del contrato en abril de este año. Y nosotros, en los 13 días que estuvimos, encontramos la necesidad de impulsarlo rápidamente, se tenía que seguir el procedimiento normal de acuerdo a ley. ¿Qué pasa? A veces la entidad pública piensa que sacar todo por desabastecimiento es la solución. Y eso realmente no es así. Porque cuando uno quiere contratar, y sobre todo cuando va a hacer compras millonarias, como el tema del patrullaje en Lima y Callao, tiene que estar estrictamente convencido y seguro de que está tomando paso a paso conforme lo dice la ley de contrataciones. Entonces, el nuevo ministro del Interior tiene 4 o 5 temas que atender, pero de manera inmediata una vez que asuma el cargo. Claro, una de ellas también es el tema de los extranjeros, ¿no? Cómo poder filtrar. En realidad quedan muchísimos temas. Por supuesto. El tema es bastante amplio. Yo le agradezco No, el a tiempo usted. y la tan extensa entrevista brindada el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Estación Central. Gracias a usted.